Buenas tardes, Mauricio. Buenas tardes, Alex. Estaba pensando en estos días que deberíamos grabar un Capítulo. en la mañana alguna vez Bueno, para variar. sí. Aunque no somos muy animales diurnos, pues realmente. No sé. Aunque a mí, yo ya sí me estoy volviendo muy viejito las levantadas temprano. Ok. El reloj biológico sí me levanta como a las 4:30, 5. Ok, Pero sin embargo, sigo siendo un animal que no es. ¿Cómo es? Yo no me despierto, me desenrosco. ok, está bien. Entonces, no sé, pues. Pero sí, podríamos mirar, grabar algo. Sí, solo por variar. Que haya un poco de sol por acá, Exacto, la sí. ventana, así. Sí, me parece. Un poquito lejos para lo vampirescos que somos, pues. Sí, podemos ponernos gafas de 3D y todo. Eso. Bueno, hoy me toca la editorial a mí. Entonces vámonos, pues. Vamos allá. La guerra. El horror. La última monstruosidad salida de las manos del hombre. La historia y los vencedores siempre nos han contado la guerra con mucho romanticismo. Han disfrazado la codicia con necesidad y la tiranía con autoridad. No hay nada de gallardo en la muerte. En 1939 estalla uno de los conflictos bélicos más retratados por la humanidad hasta nuestros días. Una gran guerra que hemos visto con muchos ojos y desde muchas voces. Algunas equivocadas, algunas edulcoradas, pero todas nos muestran la necesidad que tenemos de convertir el horror en algo más. Algo quizás bello y monstruoso de otra manera. Hoy vamos a hablar de la Segunda Guerra Mundial. O, como nos gusta llamarlo a mi hermano y a mí, la Primera Guerra Mundial, parte 2. La Gran Guerra 2.0. Sí, exactamente. Sí. Ahí sería, la idea no es hablar del todo temas históricos per se, vamos a hablar de cine, obviamente, a quien nos cuente de la Segunda Guerra Mundial, pero tocaremos temas históricos, eso es inevitable. Lo que pasa es que decidimos como que de alguna manera no queremos hablar solamente de historia, no queremos establecer una cátedra pues histórica, sino que lo que queremos es ver un poquitico los contextos y cómo se han hecho diferentes narrativas, pues como por ese lado. ¿Cómo lo han contado? Cómo nos han contado un poco, pues como Sí, que es precisamente lo guerra. que estamos diciendo o lo que estabas proponiendo en tu introducción, en la editorial. Bueno, entonces voy a empezar con una de mis películas favoritas sobre la Segunda Guerra Mundial, que es la película La caída de Oliver Hirschbiegel. Sí. Es una película que a mí me parece profundamente necesaria. Sí. Porque digamos que una de las muchas consecuencias de la guerra fue que en Alemania quedó como una profunda sensación no de malestar, que sí, de malestar, sino como de pena, ¿cierto? Por lo que había ocurrido con la guerra, ¿cierto? Como esa sensación de acabamos de hacer una cosa muy terrible. Hay una cierta vergüenza nacional. Una vergüenza nacional, exactamente, sí. Ese es el término. Y pues durante muchos años Alemania guardó mucho silencio sobre ese tema, ¿cierto? Entonces era como... Sí, era un tema muy vedado. Culturalmente... y activamente a nivel inclusive de leyes, pues, y otras cosas. Sí. Pero en el año 2004, ¿cierto? Ya... En el lejano año 2004. Sí. El futuro, 2004. Sí. Pensar que cuando empezaron a hacer las películas de la guerra de del planeta de los simios, el futuro lejano, 1991. Ajá. Por Dios. Bueno, pero devolviéndonos por la rama, en el tiempo además, en el 2004 hacen esta película que narra la última semana de Hitler.
Y es una película muy interesante porque presenta una visión de Hitler muy completa, diría yo. Eso, es un Hitler menos... Caricaturizado, por ejemplo. Sí, menos caricaturizado, menos personaje demoníaco, Menos villano de cómic. menos villano de cómic y más tridimensional, realmente. O sea, no suaviza en ningún momento la figura per se. Al contrario, ahonda en muchísimas cosas, pero en todos los sentidos. O sea, es como ese Hitler que es que un Hitler que es jefe, pues, de alguien, ¿cierto? Sí, sí. Que es amigo también, pues, de alguna manera, aunque el amigo muy entre comillas, pues, porque pues digamos, no estaba rodeado de amigos, pues, per se. Sí, no. Sí, pero digamos que en algunos momentos es un Hitler cordial, digamos, con la gente que lo rodea. Eva Braun sería tal vez. Pero si hablamos de ciertos síndromes de Estocolmo, pues ya es otra cosa. Sí, pero bueno. claro. Sí. Pero digamos que sí hay un ambiente de camaradería, hay un ambiente de buen trato entre la gente cercana. Obviamente hay una escena de esa película que se convirtió en un meme, que es la escena cuando Hitler se da cuenta, cae en la cuenta de que perdió la guerra. Sí. Y llama y deja en el salón solo al Estado Mayor y les pega. Así, la vaciada de padre y señor mío, pues. Sí. Y claro, sí, se volvió meme, pues, que obviamente es un meme excelente, que sirve para un montón de cosas. Sí, claro, es un muy buen meme. Pero entonces muestra eso, ¿cierto? Muestra el Hitler que es cariñoso con Blondie, el Hitler que es un jefe amable, pero muestra también que es muy interesante un Hitler disminuido por el atentado que... Sí, porque ella había sufrido pues el atentado, además también es un Hitler desesperado. Sí, que ahí haciendo como un pequeño como paréntesis que puede ser como pues, ser utilizado para un callback más adelante, es que ya le habían hecho la operación Valkyria, que fue un intento de asesinato frustrado. Probablemente para algún viajero del tiempo. Probablemente, o lo que es peor, por la divina providencia. Pero el asunto es que aunque Hitler se salvó, quedó con consecuencias, y ese es el Hitler que uno ve. Entonces es muy interesante eso, ver esa escena o ese escenario de cuando el Estado Mayor alemán se da cuenta de que perdió la guerra, ¿cierto? Y lo que eso representa, y sentir la llegada de los soviéticos a Berlín y todas esas cosas. Bueno, y también eso es importante, ¿no? Que en la película se habla de eso, del tema de la invasión del Ejército Rojo, la invasión inminente del Ejército Rojo, de un poco de la culpa de él haber traicionado a los soviéticos y haberse arriesgado estúpidamente con el tema pues como de la invasión a Rusia. Y pues básicamente Hitler no sabía jugar eso, ¿sí o no? Sí, claro. Por ese lado. Y que muestra un poco eso, o sea, hay elementos históricos muy acordes, digamos, como en la película, y entreven el hecho de una introspectiva de Hitler de la cantidad de malas decisiones que tomó, llevado por su Estado Mayor también. O sea, hay un asunto pues que él obviamente no hizo pues como las cosas solo, pero ahí se ve entonces ya un Hitler desesperado en ese sentido pues. No, es que hice una conexión muy extraña, ¿cierto? ¿Cuál? Que es como porque el padrino era el padrino por sus consigliones. Claro, ¿cierto? Y en ese caso que no cualquiera podía ser un consigliere. Exactamente. Entonces es como eso, ¿cierto? ¿Quién te acompaña en tus decisiones de guerra? Por ejemplo, en el caso de Pablo Escobar, su Estado Mayor estaba compuesto por sicarios, entonces para ellos la solución siempre era, yo lo mato. Claro, y adicional que eran sicarios que lo adulaban. Exacto. Entonces nunca iba alguien a confrontar que alguien estuviera tomando malas decisiones. Sí, nunca alguien le iba a decir, patrón, yo creo que eso es mala idea. Que en últimas, aquí también pasaba lo mismo. O sea, había una adoración muy grande en la figura de Hitler, exceptando probablemente por 2 o 3 personas del Estado Mayor, entre ellas pues como Himmler, ¿cierto?
Pero en últimas Himmler lo utilizó a Hitler también para, pues, como para sus... Si vamos a eso, creo que la figura más demoníaca realmente, si vamos a eso, todo el partido nazi era más Himmler que Hitler. Pero el hecho es que el señor del bigotico lo adulaban horriblemente. Y eso realmente hace que la gente tome malas decisiones. Claro. Y no se dé cuenta de sus malas decisiones. O sea, imagínate, porque hay que decir las cosas como son, ¿cierto? O sea, sí es cierto que Hitler le devolvió algo de prosperidad al pueblo alemán en esos años 30 con respecto, lo cual era muy fácil pues, porque es que en los años 20 Alemania estuvo muy muy mal. Está la anécdota de comprarse todas las cervezas que me voy a tomar en la noche, que es súper dura, ¿cierto? Porque la economía de Alemania llegó a estar tan mal que podía incrementarse el valor de vida en el transcurso de la noche. Sí. Entonces, si tú comprabas una cerveza por 5 marcos, es posible que en 2 horas costara 7 u 8. Entonces, claro. Pero venga, aquí hagamos un tema, un paréntesis. Aquí sí vamos a hablar de historia pura y dura. ¿Por qué el tiro de los señores Franco con respecto al tema de la Gran Guerra y de hablar de la Primera Guerra Mundial, ¿cierto? Del 1.5 realmente? Sí. Pero es que después de la Primera Guerra Mundial, los aliados, cuando ganan, básicamente humillan a Alemania con una cosa que se llama el Tratado de Versalles, ¿cierto? El Tratado de Versalles básicamente era una forma de contener que volviera a suceder la Gran Guerra, ¿cierto? Pero se volvió un arma de doble filo terrible, porque hizo que el pueblo alemán se sintiera humillado por un lado y sintiera que habían perdido, digamos, como imperio, como el imperio austrohúngaro, pues como tal, y afloró en ellos una necesidad, digamos, como una melancolía extraña de los tiempos antiguos, pues por así decirlo. Y una necesidad de retaliación además. Sí, o sea, pero terrible. Y jodió económicamente a Alemania de una manera impresionante. O sea, creo que lo único equiparable sería lo que el tema, digamos, de la gran recesión en Estados Unidos, pues como esos niveles, pues. Porque era tema... Y volvemos a cosas, digamos, parecidas a lo que sucede en este momento con Venezuela, que el tema de la inflación era bastante absurdo y terminaba volviéndose... Pero imagínense que era más costoso el papel que el dinero. Llegaron a esos puntos pues en algunos momentos. Entonces era un caldo de cultivo para generar esto, y aparece este señor de bigotico a decir: tenemos que volver a Alemania grande otra vez. Sí. Ese es el contexto histórico. Exactamente. Y el tema es que efectivamente, por lo que sea, Alemania sí tuvo un resurgimiento. Sí. Entonces sumen, ¿cierto? Empiecen a sumar cosas. Efectivamente hay un resurgimiento, hay un tema de propaganda, ¿cierto? Se empiezan a utilizar unos símbolos prestados de los tiempos del Imperio Romano, lo cual engrandece al líder, ¿cierto? Que líder es una palabra bonita, ¿cierto? Pero cuando líder es una palabra peligrosa. También, pero cuando te tratan como si fueras el emperador de Roma, ¿cierto? Y cuando tienes un montón de gente adulándote, o sea, eso no es bueno para tu construcción del estado de la realidad. En absoluto. Y eso, digamos, eso sí se ve mucho en la caída, básicamente porque es ver la realización de el hombre diciendo: esto no era así. Ajá. Es cuando se le rompe la burbuja y se enfrenta a la realidad. Por completo. O sea, hay un rompimiento ahí completo. Entonces, esta película es, pues como hemos dicho, que fue algo que propuso Alex hace mucho tiempo, y es como la importancia que tienen las películas como productos culturales, o en general los productos culturales, se nota en las repercusiones que dejan instaladas dentro del lenguaje
en el mundo cotidiano. Y pues esta película efectivamente nos dejó ese meme. O sea, es tan buena esa escena, o sea, está tan bien hecha esa escena que sirve de meme para lo que sea que funcione en ese contexto. De alguien vaciando a un grupo de personas. Sí. Entonces es muy bella porque es una película hecha por los alemanes contando un episodio doloroso de la historia, no solo de los alemanes, sino del mundo. Y contada, a mí me parece, con mucha honestidad. Sí. Con mucha honestidad y con mucha objetividad. Claro. Bueno, y la interpretación, pues... De Bruno Ganz. Sí, o sea... Bruno Ganz es un gran actor, pero ese papel es increíble. O sea, si nos caía bien por El cielo sobre Berlín, o sea, ya con esta película es como... Que en realidad es muy irreconocible. O sea, sí. Es muy difícil. Yo sí tuve que... Un momento. Yo no me la estaba cayendo del todo. Yo estoy entendiendo mal quién es este actor. Ajá. Es muy reconocible, pero es que es un papelazo. Genial, genial. Y con todos esos... O sea, con todos esos detallitos, con todos esos matices, claro, logra una cosa increíble. Que inclusive es una cosa que hablábamos un poco en el episodio de las mujeres, de la interpretación que hizo Gillian Anderson de Margaret Thatcher. Ajá. También remite un poquitico acá con el señor Bruno. Porque es eso, es estudiar a un personaje lo suficiente para los manierismos de él, verlos en pantalla y uno sentir que, si bien el físico no es del todo de la persona, usted se olvida de eso. O sea, sí, no. usted está viendo realmente la interpretación. Es algo equiparable a lo que logró Frank Langella en Frost vs. Nixon. Sí. O sea, que no le ponen ni un átomo de maquillaje y uno ve a Nixon. Era Nixon, así. Solo por la interpretación. Ajá. Es increíble. Sí, sí. Muy teso. Muy buena película. Es de las muy recomendadas, pues, como para verla. Sí. Bueno, yo me voy con una que había hecho como que no me dejaron hablar de ella. Sí, no. Yo no lo dejé hablar de ella. Porque le dije ¿Para qué vamos a decir cosas que no es cierto? No me dejaron hablar de ella. O sea, lo ibas a desarrollar en otro contexto y yo dije, espérate. Sí, un momento, tenemos otro capítulo. De la película olvidada de Christopher Nolan, básicamente, ¿cierto? Ese podría ser también para el episodio de... Qué raro que no se hable más de esta película. Qué raro que no se hable más de esa película. Y es que es cierto, o sea, cuando se habla de Nolan se habla mucho, o sea, a ver, hay como dos tipos de alguna manera bueno, están los fanáticos de Nolan, que frente a eso no vamos a discutir, eso es otra cosa. O sea, Nolan también tiene sus defectos también, y se mete pues a veces unas patinadas pues en las historias, en fin. No, pero digamos como que hay dos arquetipos de personas que gustan del cine de Nolan, que son los del tema de todo de Batman. O sea, la trilogía, hay quienes adoran pues el tema de la trilogía de Batman y no, de alguna forma desconocen un poco el resto de la filmografía de Nolan. Y los que se centran muchísimo en Inception y en Interestelar. Ajá. ¿Cierto? Y dejan un poquitico todas las otras, ¿cierto? A mí por lo menos me parece que Nolan alcanzó cuotas muy interesantes con Tenet. Sí, iba a decir yo que ese es el tercero, los del gorro de aluminio. Con Tenet, sí, yo soy de los del gorro de aluminio con Tenet. Que conozco más, además. No, muy bien. Aquí tienes que pintármelos para unas cervezas. Sí. Pero lo particular es que casi ninguno habla de esta película. De Dunkirk. Dunkirk está basada en hechos reales. En ese fue en el capítulo que la comentamos. Porque digamos como que obviamente Nolan se toma sus libertades y asume pues algunos temas de visión de algunos personajes para narrar pues un episodio específico de cómo Inglaterra ayudó a la liberación de más o menos unos... ¿cuántos soldados eran? Eran como 4.000 soldados, si no estoy mal, los que estaban en Francia. Que básicamente era un tema pues como de que unir a toda la población civil que estaba en las zonas costeras para que con todos los barcos que pudieran... O sea, usted tiene algo que flota.
vaya hasta allá y por favor ayude a traer a sea una persona, ¿cierto? Porque ya estaban, Francia ocupada por los nazis y estaban en enfrentamientos. O sea, es que además el rescate se llevó a cabo mientras estaban sucediendo enfrentamientos todavía. Y era básicamente era la guerra a portas del pueblo inglés, ¿cierto? Sí, sí. Lo que de alguna manera Churchill hizo pues como el llamado, ¿cierto? Y unió pues al tema de volver a hablar del Reino Unido pues y todo eso pues de ayudar pues al pueblo francés. De hecho ese evento es uno de los eventos, iba a decir canónicos, pero digamos que ese es uno de los días más importantes de la Segunda Guerra Mundial. O sea, eso fue decisivo. Sí, fue digamos como que casi todo el mundo habla mucho Del día del día D y de la noche de las ventanas rotas, de los cristales rotos, la noche de los cristales rotos. Y bueno, yo creo que no es tan popular, es una palabra horrible, pero no se me ocurre pues en este momento otra que tiene que ver con el ingreso del Ejército Rojo a Berlín, ¿cierto? Ajá. Pero hay unos temas, digamos, como que importantes y hay eventos específicos. Uno de ellos es Dunkirk. Lo otro yo diría el tema de la cantidad de meses que pasaron con los bombardeos nazis en Inglaterra. Sí. ¿Sí? Y Pearl Harbor. Y Pearl Harbor, por supuesto. Ahorita hablamos de eso. Sí, ahorita hablamos de Pearl Harbor. Pero bueno, Dunkirk es una peli que está contada en 3 fragmentos. Es muy particular, es como tierra, mar y aire. De alguna manera, pues como el juego que hace Nolan con eso. Me parece que es una película de las más bonitas de Nolan. La cinematografía de la película es muy hermosa. Sí. Y es particular porque es una película de guerra que tiene una cinematografía muy hermosa. Sí. Las interpretaciones son como todas las películas de Nolan. O sea, son interpretaciones muy buenas, pero digamos como que el elemento femenino no es muy abundante en Nolan. Sí. ¿Cierto? Sí, sí. Si algún día hacemos un episodio sobre teorías de la conspiración, sí, ese tema cae. Eso cae. Ese tema cae. Nolan es inglés, ¿cierto? Y de ahí como un poco su necesidad de contar el relato y de contarlo así. Ajá, de contarlo de esa manera. Sí, sí. Creo que la interpretación que más me gusta es la de Tom Hardy, que es la del piloto. Es muy buena interpretación. Me parece en particular el tema de que no aparezca la figura de Churchill de una manera más... O sea, es muy simbólico pues per se lo de Churchill, pero no un tema como más presente pues, cuando en realidad pues si vamos a eso sí fue una figura prominente pues en el tema de todo lo que sucedió con Inglaterra en la Segunda Guerra Mundial. Sí, pero eso también pone una narrativa interesante, ¿cierto? Porque es el asunto porque las guerras nos los cuentan muchos desde los líderes. Pero en este caso, esta historia nos la están contando desde el soldado de a pie y desde que salió a rescatar, la que salió a rescatar a los soldados. Ajá. Sí, o sea, y desde la gente del común. O sea, que literalmente sí fue la gente del común. O sea, es que estamos hablando de, o sea, históricamente sí fueron como 400 barcos los que fueron de todas, o sea, creo que más, pues. Y de todo tipo, o sea, de pesqueros, remolcadores, yates, o sea, de todo. Porque en realidad el estrecho no era muy... O sea, era mar abierto, pero era un estrecho. Entonces, digamos que no era tan difícil, pues, digamos, como el tema de moverse, pero sí era riesgoso porque estaba en medio de los combates. Entonces, sí fue un tema, pues, de un riesgo que corrió el pueblo inglés y que muestra la solidaridad. En últimas, la guerra, lo que siempre hemos dicho, saca lo peor y lo mejor de la gente. Sí. A mí me parece que está muy bien retratado por el lado, por el tema de Nolan, pero sí me sigue pareciendo muy particular que nadie hable de Dunkirk. Lo que pasa es que eso es también una cosa, ¿cierto? Listo, abramos la rama de las teorías conspirativas. Esto no es realmente una teoría conspirativa, pero miren que en el cine hay una propaganda muy fuerte sobre el tema de Estados Unidos ganó la Segunda Guerra Mundial. Ajá.
Que no es cierto. Que no es cierto. O sea, Estados Unidos ganó la guerra del Pacífico, ganó específicamente esa pelea allá. Sí prestó ayudas logísticas en el continente, pero la participación del ejército norteamericano en el continente fue mínima. Sí. Y yo siento que de alguna manera, esta es mi parte conspiranoica, es que a Inglaterra le gusta reforzar esa idea. A Inglaterra le gusta reforzar la idea, o sea, subirle el ego a Estados Unidos. Subirle el ego a Estados Unidos y casi que a la gente se le olvide la participación de Inglaterra dentro de la Segunda Guerra Mundial, que es fundamental porque Inglaterra declaró la guerra. Y entonces a Inglaterra le interesa que la gente se le olvide y que si mucho piensen en Inglaterra como una víctima de la guerra. Entonces en ese sentido es coherente con eso, porque es como que esta película es un episodio de Inglaterra y es como, ¿no? Como Inglaterra como protagonista de la guerra, o sea, uno de los bandos de la guerra. Sí. Y entonces es como, no hablemos de eso. Sigamos celebrando lo que pasó con Estados Unidos. Sí, ellos ganaron la guerra, sí. Yo siento eso, ¿cierto? Okay. Porque la ausencia de narrativa sobre Inglaterra, que no es una ausencia total, no, pero sí es sospechoso que sea tan minoritario esa narrativa. O sea, obviamente sí hay películas de eso, y hay películas interesantes, pues como la que Gary Oldman interpreta a Churchill, por ejemplo. Claro, inclusive si vamos a eso, esto es una película gemela en ese sentido de esa. Porque Las horas más oscuras también habla específicamente, lo que pasa es que habla desde el lado ya completamente político, pues, y las decisiones de, o sea, lo demorado que fue Churchill para tomar ciertas decisiones y otras cosas, en teoría, porque en realidad pues fue todo un tema político, pues, per se, y en fin. Y que bueno, una de la interpretación de Gary Oldman, que es una cosa... ¿Cuándo no? No, pero es muy buena. Es muy buena. O sea, ahí ya Gary Oldman pues está en como fue que le dije yo en estos días a Selma con lo de... Es que hay ciertos actores que uno dice, o sea, el rango actoral es una cosa increíble. O sea, Gary Oldman es uno de ellos, Paul Giamatti es otro. Yo digo como que Paul Giamatti hasta en un comercial de hemorroides debe hacerse una interpretación increíble, pues. Sí. Sí me hace mucho eco un poco lo que tú dices, me parece de todas formas me sigue pareciendo muy particular, sobre todo por ser Nolan. Ajá. Es que yo entendería eso cuando si es una película menor de otro director o algo así, pero es que a Nolan le hacen muchísimo eco con muchas cosas. Es más, digamos, mira todo el eco que está generando ahorita con lo de Troya, o sea, ajá. Con la Odisea. Eso, pues sí, pues Troya, pues Odisea, pues un poquito, pues, sí, pero bueno. Sí. Bueno, Troya que sería la Eneida más bien, la Ilíada. De Troya es más la Ilíada. La Ilíada, cierto. Bueno, entonces sí, Dunkirk de Christopher Nolan. Sí. Con una si lo pongo así, es una peli de Nolan bastante interesante de ver. Sí, tiene un ritmo muy particular, sí, además. Pues ese juego de las tres narrativas diferentes es excelente, realmente es excelente. Listo. Pero perdona ahí las fallas técnicas. Sí, realmente no fue la realidad apareciendo sin invitación. As usual. Sí, además. Bueno, ya como de alguna manera ya introdujimos este tema, entonces voy a meterme con toda, ¿cierto? Y es... Bien. Cuando se ha contado mal los antecedentes de la guerra y temas de la guerra. Como en que hay todas partes. Sí, pero específicamente voy a hablar de una cosa que es muy sonada, que tuvo un gran impacto en la cultura, que es el personaje Indiana Jones. Ok. Ese lo hemos conversado. Sí, entonces Indiana... Me abriste los ojos, Mauricio Franco. Además, sí, además. Ay, sí, no, es que no es mamando gallo.
O sea, fuera de cámaras hemos conversado el tema y la verdad es que yo no había entendido, o sea, no es que no había entendido, yo no había visto la profundidad de ese lado y la influencia de eso. Ajá. Entonces, desarrollala para que nos entiendan un Pero, poco. pero no estoy exactamente seguro de qué estás hablando. Creo que sé, pero bueno, voy a empezar. Hay 2 películas de Indiana Jones, 2 de las 5 películas que tratan directamente el tema de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, no exactamente porque Cazadores de la Arca Perdida ocurre en el 36, es Ajá, antes de la guerra. Antes de la Pero guerra. ya estaba el partido, el Tercer Reich como tal. Sí, o sea, los villanos son los nazis. Eso es claro, los villanos son los nazis. Y hay una narrativa en esa película que no obedece a la realidad, ¿cierto? Y es la narrativa de que los gringos no querían a los nazis. Ajá. Y eso es absolutamente falso. Falso. O sea, ya eso es una cosa que para mí siempre había sido clara. Solo que cuando hablamos del tema que surgió el asunto de Indiana Jones, yo no había caído en cuenta que la película sí mostraba muy patéticamente eso. Sí. Y era una mentira descarada, pues absoluta. ¿Sí? Que yo adoro la trilogía inicial de Indiana Jones. La Sí. cuarta, la quinta me parece una peli interesante. Yo no he visto la quinta, la cuarta. John Hurt, bien. Sí, John Hurt me cae bien. Creo que ese fue su último papel, o de los últimos papeles que hizo John Hurt. Probablemente. Pero sí el asunto de que fuera tan patética la propaganda antinazi, Sí. que no tenía absolutamente nada de cierto en ese No, contexto. En ese momento no. No. Y es más, yo creo que la propaganda, bueno, sí hay ciertos sectores de la cultura norteamericana que empiezan a hacer propaganda antinazi, que obviamente son específicamente los sectores judíos Claro. que están en la sociedad Norteamericana. ¿cierto? Entonces, como Hollywood es tan judío, entonces empiezan a aparecer algunas películas. Entonces, para no ir más lejos, El Gran Dictador de Chaplin, Casablanca, ¿cierto? Que originalmente Casablanca no era un relato bélico. No. Es una película sobre un desencuentro amoroso. Ajá. Y la película pasó por 3 directores y el segundo director fue el que metió el contexto bélico dentro de Casablanca, que funciona muy bien. Sí, Además. funciona y que no es o sea, no es un contexto sin valor, pues, sino todo lo contrario. O sea, realmente sí le aporta a la narrativa ese tema. O sea, En ese caso sí. Sí, no es como que, o sea, si la película se hubiera contado fuera de ese contexto, tendría que tener cosas diferentes. O sea, terminaría de una forma, no necesariamente que termine diferente, pues, pero sí tendría que llevar la narrativa por otros lados. O sea, en Casablanca sí importa, o sea, sí hubo una transformación con el tema del contexto bélico. O sea, se le nota la mano, pues, en ese sentido. Sí, total. Entonces, y bueno, y en los cómics, ¿cierto? No, pues si vamos a eso, básicamente todos los personajes de cómics lucharon contra los nazis. Exactamente. Y pues el Capitán América está diseñado específicamente para luchar contra los nazis. Entonces, por ejemplo, mencionando el caso de Chaplin, fue muy loco porque cuando en El Gran Dictador usa por primera vez Chaplin decide hablar en una película y hace un discurso sobre la unión, ¿cierto? Sobre el respeto al otro, sobre el respeto a la diferencia, y la reacción de los gringos fue maldito comunista. Básicamente. O sea, para que vean cómo no era nada lejano el pensamiento de los norteamericanos al pensamiento de los nazis. Sí, además. Porque el tema es ese, o sea, el discurso es el temor a la diferencia. Y ese se vuelca en los americanos, se vuelca es en el comunismo, ¿cierto? O sea, se vuelve, pues, digamos, un tema o sea, si la casa de brujas hacia los comunistas. Si tú hablabas, y todavía, si tú hablas en Estados Unidos de derechos civiles, eso ellos lo entienden como comunismo. Sí, básicamente. ¿Cierto? Entonces, bueno, ellos... Bueno, en general. O sea, lo que pasa es que McCarthy hizo muy bien su trabajo, pues, con, Sí, claro. con la propaganda en prácticamente en todo el mundo.
Sí. Pero ahí es un asunto que en Indiana Jones se vuelve muy patético porque o sea, se vuelve muy patético en que sugiere completamente lo contrario. Ajá. Pero no era así. Sí, nos venden una idea y Cazadores del Arca Perdida es una piedra, cierto, fundamental para la estructuración de esa idea, de implantarle a la gente la idea de que los gringos odiaban a los nazis, cosa que no era cierta. Que no era cierta, para nada. Me hiciste acordar de otra película que por ahí la había notado y luego la olvidé. Y me hiciste acordar de otra, porque es una película, es puro entretenimiento. Ni siquiera recuerdo bien quién es el director de esa película, pues. Pero en esa película, bueno, la voy a poner de una vez, pues, es Rocketeer. Ah, Rocketeer. Que también está en ese contexto. Sí. Y entonces pero, era un tema ven, como... yo tengo una pregunta. Pero, ¿Rocketeer es un personaje de cómic o es un cómic No, like? es un comic like. Es un comic like. Que es... Yo creo que hicieron cómics después de Rocketeer, pero no estoy seguro. Probablemente, sí. O sea, como con todo el boom que salió después de la película de Batman de Tim Burton. Sí, salieron otras cosas comic like, sí, pero no. Pero como no. Darkman, por ejemplo. Ajá, como Darkman. Que, aunque Darkman es una copia un poco de La Sombra, ¿no? De Shadow. Pues. Sí, sí. Pero bueno, en Rocketeer pasa un poco lo mismo, como es el asunto de decir, el malo es un actor de Hollywood que es un nazi en secreto, ¿cierto? Sí. Y que quiere pues como eso. Como un espía, pues. Sí, un espía, pues. Y es muy charro porque entonces ahí se ve es que hasta los mafiosos cuando se dan cuenta que es un nazi, entonces se voltean porque nadie quiere a los nazis. Y no, eso no era lo que pasaba en ese momento. Ah, los mafiosos eran italianos y los italianos eran fascistas. Sí, entonces como que... o sea, no. Es más, yo siempre se me olvida esta fecha, y vos si te acuerdas de eso. ¿Cuándo fue que Adolfito fue portada de la revista Time como personaje del año? Eso fue en el 38. En el 38, sí. Un año antes de que estallara la guerra. Ajá, y eso no es gratuito, o sea, pues no tiene mucho sentido. Y lo mismo se resalta también en la última que usaban. Ajá. Que ahí sí ya están en la guerra. Sí, ahí sí ya están en la ya es la Europa ocupada, pues. Por eso es complejo lo de movilizarse, pues, y todo eso. Sí. Y don Henry Jones Sr. Es más complejo, pues, como para él. Pero sí, Indiana, sí, le rompe a uno un poquito el corazón pensar un poco en eso, pero la verdad es que sí, es que... Claro. Y bueno, y no sé si era de esto de lo que hablabas, pero... Sí. Es eso, ¿cierto? Sí, es eso. Es darse cuenta que en realidad también es un vehículo de propaganda en ese sentido. Sí. Bueno, igual, pues es Steven Spielberg, ¿cierto? Pues, sí. Entonces era también el sector de alguna forma que trataba de edulcorar un poco el tema y mostrar que estaba bien, pues, y que sí, está bien, pues obviamente golpear nazis, eso, pues, hay que hacer camisetas y stickers de eso. Sí. Pero solo que los norteamericanos no hacían eso en esa época. No, y lo de Indiana Jones ya es demasiado excesivo, o sea, porque ya es, o sea, Indiana Jones es un psicópata. Sí, además. Es un psicópata. Nos encantan las películas. Nos encantan los psicópatas. O sea, nos han hecho amar a los psicópatas a partir de personajes como Indiana, pues, en el cine. Sí, pues Indiana Jones es un psicópata. Bueno, después hablamos de eso. Yo me voy con una peli que, bueno, no es una película buena per se. Okay. Es una peli de un director de esos como por encargo, pues de alguna manera. Él no ha tenido otras cosas interesantes. Pero es una película que recuerdo con mucho cariño. La vi bastante joven, ¿cierto? Me enseñó un poco sobre música. Ok. Es una peli muy adolescente y también tiene pues esos temas así un poquitico como medio que yo llamo como películas de autoayuda, pues, que terminan con ese final de y todos si luchamos juntos estaremos bien, ¿cierto? Eso es 1993. El elenco es un elenco muy, muy interesante. La película es The Swing Kids. Ajá. O Los Chicos del Swing.
Está nuestro querido Robert Sean Leonard, el que conocemos casi todo el mundo ya más como Wilson de la serie de Doctor House. Ajá. Está muy joven. Sí, sí. Está también Christian Bale, muy joven. Ajá. Hay un personaje que a mí me gusta mucho en esa peli, que es, se me olvida siempre el nombre, es Frank Whaley, Sí. que es el que también sale en Pulp Fiction, que tiene uno de los diálogos más memorables con Samuel L. Jackson. Ese man era un gran actor. Pues, es un actorazo. Yo recuerdo que él tenía una película con Kevin Spacey que se llama Swimming with Sharks, nadando con tiburones, que es una película increíble. Y me voy a ir por una rama acá por esto porque realmente hay que reivindicarlo a él como actor. O sea, bueno, en The Swing Kids él se hace un papelazo. Que él le hace no. Él se hace un papel de discapacitado que toca la guitarra y un discapacitado en la Alemania nazi. Entonces es como bien particular, pues cierto, el asunto porque es muy patético pues el mensaje. En la que te digo de Swimming with Sharks con Kevin Spacey, él secuestra al jefe y empieza a torturarlo, que creo que más de uno ha tenido esa fantasía, ¿cierto? Con algún jefe. Y es un juego de personajes, es una película muy de esas que están como en un solo escenario y es un un diálogo muy fuerte pues como entre personajes y entre caracteres y visiones de mundo muy diferentes. Es muy interesante esa película y él es muy buen actor. Es muy buen actor. Básicamente Swing Kids explora un asunto que sí me parece interesante, la exploración, digamos, como el planteamiento, porque creo que eso no lo ha hecho casi ninguna película, y es ver cómo los jóvenes de la Alemania en la que estaba surgiendo el nazismo como partido y que se apropió pues como tal fue elegido pues como gobierno, pero empezó a apropiarse culturalmente de muchas cosas y también del Estado pues empezó a desaparecer y quedar más bien como imperio, ¿cierto? Y es que obviamente ahí la música norteamericana y la música de otras partes del mundo estaban prohibidas porque había un tema de exaltación de la música alemana. Entonces era como que son unos niños, son adolescentes que están explorando con la música otras formas de ver el mundo, pero a la vez se enfrentan con el hecho de que también pueden pertenecer a las juventudes hitlerianas. Ajá. ¿Cierto? En donde básicamente mostraban cosas patéticas del tema de traicionar a la familia, ¿cierto? Porque el papá empieza a hablar mal del Estado, pues como cosas así. Uno de los adultos de esa película es Kenneth Branagh. Ok. Que también es un papel secundario, pero es un papel interesante. Bien Kenneth Branagh. Sí. Entonces, digamos, es una peli bonita y tiene muy buena banda sonora. Eso sí, es una banda sonora increíble, pues, que es un swing, jazz y blues excelente. Y le guardo muchísimo cariño. Es una peli para ver pues muy teniendo en cuenta pues como el contexto y que es muy edulcorado, pero tiene una banda sonora muy buena y le guardo mucho cariño pues. Entonces, eso en Kids. Ok. Tengo un montón de películas y cada vez van apareciendo más. No, claro. Y pues cada vez que empezamos a recordar cosas y así como cuando en la caída de Hitler se dio cuenta que habían perdido la guerra, aquí nos estamos dando cuenta de que esto no va a ser un episodio. No, en absoluto, esto no. Y probablemente ni siquiera sean 2 episodios. Esto es. Porque además hay una cosa interesante frente al tema de la Segunda Guerra Mundial. Hay muchas cosas interesantes, pero digamos frente al tema del cine, y es que en la Segunda Guerra Mundial, como productos audiovisuales, prácticamente hay en todas partes del mundo. Porque la Segunda Guerra Mundial generó impacto en todas partes del mundo. Sí, o sea, lo de mundial no es un chiste. Sí, eso no es un chiste. Cosa muy diferente a, digamos, la guerra de Vietnam o la guerra del Golfo, que solamente son productos que nos han metido los norteamericanos y nos han vendido, pero que en realidad no generan esa empatía, pues de alguna manera, porque no tuvieron una afectación más que en el ego de los Estados Unidos. Correcto, sí. ¿Cierto? Y obviamente, pues con todas las implicaciones que tuvieron esas guerras en los países donde Estados Unidos llevó la democracia. Bien, voy a hablar de una película
muy interesante, es una película de 1955, es una película de un director de la Nouvelle Vague, que es Alain Resnais, o ¿cómo se pronuncia? Alain Resnais, no sé, es el colmo, o sea, yo soy de apellido Franco y no tengo la más mínima idea de, sí, me metería en problemas porque lo único que sé decir es oui y petit y ya, se me acabó el francés, ahí, hasta ahí llegó. Me parece intrigante porque sabes decir petit bien. Okay. Por el Principito. Ok. Sí, no, igual petit es como una palabra ahí medio común. Pero esta peli de este director de la Nouvelle Vague es particular porque estamos hablando y es algo que en general, digamos, es una tradición de nosotros, y es que nosotros hablamos mucho del cine de ficción. Ajá. Pero este es un documental que tiene muchísimo valor, pues, en ese sentido. Claro. Y es un documental. ¿Eso es de cuándo? ¿El 50 qué? 5. Okay. El 55, y es una película que habla sobre los campos de concentración, que se llama Noche y Niebla. ¿No me lo he visto? Es una película que dura menos de media hora, es un corto, pero es súper contundente. Devastador también. Súper contundente. Y tiene una cosa muy tesa. O sea, la película empieza mostrando cómo estaban en ese momento los campos de concentración 10 años después de la guerra, de terminar la guerra. Los alemanes, ¿sí? Porque los campos de concentración norteamericanos es otra cosa. Sí, de eso hablaremos también. Ese es otro tema que tenemos que desarrollar aquí. Sí. Porque esos no lo muestran, pero los mencionan. Sí, por ahí hay un par de menciones. En películas populares realmente. Muy populares, sí. Pues metámonos de una vez en esa rama. Sí. Ahí el Karate Kid es la primera que yo pienso. Sí. Que Miyagi estuvo en un campo de concentración. Sí. Bueno, aquí contexto también histórico. Cuando pasó el tema de la guerra en el Pacífico, empezó a surgir, no, esto es muy idiota decirlo, empezó a exacerbarse algo que ya estaba. Sí. Y era que el racismo frente a las personas asiáticas o de ascendencia y descendencia asiáticas en Estados Unidos fue una cosa terrible. Entonces crearon campos de concentración uno diría que para los japoneses porque estaban en la guerra, pero no, o sea, en realidad era para todo el tema asiático, o sea, ahí cayeron absolutamente todos, porque ese es el racismo también, claro, que no había diferenciación pues por ese lado. Ese es el tema. Y eso es una cosa, eso es un tema histórico que muy poquita gente realmente le hace eco, que eso dejó otras cosas conspiranoicas, y uno dice, venga, pero es que eso ya pasó, o sea, en Estados Unidos habían campos de concentración para unas personas específicas, y no eran guetos, no, eran campos de concentración. Sí. Y sí recuerdo que en Karate Kid el maestro Miyagi estuvo en un campo de concentración cuando era niño. Y el otro que estuvo en un campo de concentración cuando era niño fue Nakatomi, el de Die Hard, Duro de Matar. El jefe de Holly Gennaro estuvo en un campo de concentración. Y entonces es súper sutil, pero aparece cuando Hans Gruber está haciendo la lista, está contando la historia, la biografía que lo está buscando la biografía, a él entre todos los demás. Entonces está contando la biografía de Nakatomi, y uno de los datos que cuenta es que estuvo en el campo de concentración para japoneses en Estados Unidos. Son temas sutiles, pero que están ahí y son patéticos. Obviamente, supongo que por la sutileza pasaron la censura. ¿Cierto? Seguramente sí. Pero sí, existían los campos de concentración en Estados Unidos para los japoneses. Entonces, esta película es una película sobre los campos de concentración que hicieron los alemanes. Ajá. ¿Cierto? Que además, otra cosa importante, y es que hay una narrativa que es como la de los campos de concentración para los judíos, pero en realidad ahí había, sí, mayoritariamente judíos, pero también había rom, habían homosexuales, ¿cierto? O sea, habían muchas personas negros, que comunistas. Negros, comunistas, exactamente. Pero miren que la narrativa privilegia el tema
privilegio es una palabra muy infortunada, pero... Sí, o sea, aquí pero estamos hablando de ciertas palabras infortunadas, pero pues, caben en el sentido real sí, de las palabras. Que es el tema de hablar. Pero en esta película sí lo mencionan, sí mencionan que había población. Había población de... Ajá. Habían, ¿cierto? Que básicamente la población... O sea, la población gitana estuvo a punto de extinguirse realmente por eso. Exactamente. Por ejemplo, esa es una deuda. Sería muy interesante que nos hablaran de eso. Sí, y no se me viene a la mente. Eso pues tocaría buscar. Yo pensaría que sí deben haber películas sobre eso. Debería. Porque sí, o sea, realmente o sea, temas de exterminio estuvieron más cerca de exterminar a los gitanos que a los judíos. Total. Así es. Entonces, esta peli empieza mostrándonos cómo son los campos de concentración y es muy loco porque un poco lo que dicen es como vistos así desde afuera, entre la naturaleza, parecerían que son, no sé, fábricas o, ¿cierto? Casi hasta colegios, como... Y entonces poco a poco nos empiezan a introducir a lo que en realidad fueron estos lugares, ¿cierto? Y lo que pasó ahí. Como les digo, es una película que dura menos de media hora, pero con esa media hora tiene para golpearte duramente en tu humanidad y mostrar lo fuerte que es. Y es muy complejo todavía, más complejo todavía, porque es que las imágenes que estamos viendo fueron imágenes tomadas por alemanes, que hicieron un registro muy juicioso de todo lo que hicieron. Los nazis eran muy voyeurs de alguna manera y muy documentalistas. Sí. Porque sí hacían, pues, bueno, igual, lo que hablábamos alguna vez de el momento paradójico que genera una de las escenas más divertidas en el cine de ciencia ficción, que es ficción científica. Bueno, en el cine de ficción científica, que es que el embajador hacia los extraterrestres por parte de la Tierra es el señor de bigote. Porque fue la primera transmisión que se hizo que traspasa realmente la atmósfera al ser una transmisión mundial. La primera transmisión mundial de televisión. Sí, y esa es una escena en la película, en una hermosísima película de Robert Zemeckis que es Contacto, que está basada pues, en un libro de Carl Sagan, la idea realmente de Carl Sagan. Sí. Y es que pues, eso fue lo primero que salió de la Tierra realmente. Entonces pase lo primero que vean los extraterrestres, que es al señor de bigote inaugurando los Juegos Olímpicos, en el que me encanta que hayan perdido los alemanes. Además, ¿cómo vamos de tiempo? Ya realmente nos hemos pasado pues de tiempo. Sí. Sí, estamos en los 50 y algo, estamos como para algunas menciones, porque yo sé que lo otro ya se implica profundidades, pues. Yo creo que a mí me quedan bastantes y con profundidad, pero también tengo un par de menciones pues como que eso pueden ser pues como para medio hablar de ellas. Entonces, ¿es tu turno de hablar de una peli? Porque yo aquí acabo de terminar de mencionar Noche y Niebla de Alain Resnais. Véanla, es muy dura, es muy dura, pero te pone en contexto. Y es importante, los contextos siempre son importantes, porque muchísimas cosas fuera de contexto no se entienden, o se entienden como no son. Además que tengamos en cuenta, es una película francesa, ¿cierto? No es una película gringa, no es una película alemana. Ni es una película italiana tampoco. Ni es una película rusa tampoco. Es una película francesa, y ese sentido es interesante porque obviamente ellos fueron un actor dentro de la guerra, pero digamos que el tema de la propaganda funciona ahí distinto. Ajá. Entonces es una peli interesante, muy dura. Bueno, ya que hablaste de los campos de concentración, me voy con una peli muy nueva. Que juega un poco con el tema de la sutileza, pero también de la monstruosidad, y me encanta que juega con los sentidos, porque te muestra una cosa pero escuchas otra. Ok. Entonces me voy con hermosa Zona de Interés. Hermosa película. Entonces 2023, ¿cierto? Casi digo 2024, pero no es 2023. De Jonathan Glazer. O Glazer, no sé cómo. Pues yo creo que es Glazer, pues. Increíble. La peli básicamente es muestra la vida cotidiana de lo que vivían las familias
de los que trabajaban, los alemanes que trabajaban cerca de los campos de concentración. No, los que trabajan en los campos de concentración, pero las familias vivían cerca de los campos de concentración, no vivían dentro del campo, sino en vecindarios pues, que construían pues, para las familias. Sí, porque siempre es muy bueno vivir cerca del trabajo. Sí. Alemanes, al fin y al cabo. Sí, prácticos ante todo. Entonces es muy complejo y digo que juega con los sentidos porque la película tiene... Yo creo que esa película ganó algo de edición de sonido también, ¿cierto? Es probable que creo que sí. La película tiene el tema de que te va mostrando la cotidianidad, pero tú escuchas de fondo lo que está sucediendo en los campos. Sí. Y es terrible, o sea, pero terrible, o sea, le pone uno la piel de gallina pues completamente, porque ese es un juego que es muy intencional obviamente, y es mostrar también un poco lo descorazonado que era ese salir, digamos, como que de la cotidianidad a eso otro, y nuestros vecinos pusieron música, pero bueno, ok, está bien. Esas cosas pasan. A mí me encanta porque la película tiene una introducción que es una introducción sonora y que de alguna manera lo que hace es como decirte, pilas que la pista está acá. Ajá. Y entonces es como una música tradicional alemana, pero que se va deformando y se va poniendo... macabro el asunto. Sí, y se va poniendo macabro y es como casi que la oscuridad absoluta y solo la referencia de música y ya empieza la historia. Ajá. Es maravilloso. Y la historia es supremamente cotidiana y está sumamente colorida y... O sea, a mí me parece terrible la escena de cuando están arreglando el jardín. Ajá. Y se escuchan los gritos y los disparos de fondo. Sí. Y están arreglando el jardín. O sea, y el foco son las flores, el foco es todo. O sea, el tema de las manos arreglando las plantas y todo eso. Es una cosa... Es terrible ese tema de cómo se mezcla la cotidianidad. Y de alguna forma también es un trasfondo de lo que se habló mucho con el tema de la Alemania, que los alemanes por mucho tiempo era como que yo no elegía al partido nazi. Y era que en últimas es como que lo peor todo es que los monstruos no son los nazis, es que los monstruos son todo el mundo. En su cotidianidad, pues, en el tema de haber dejado, de haber asumido esa posición en el poder. Es una peli muy dura de ver, pero creo que es una peli también necesaria de ver en ese sentido. Sí. Zona de interés. Bien, entonces yo voy a hacer un par de menciones. Sí. Mi primera mención es el primer gran descalabro de Steven Spielberg, que fue la película 1941, hecha en el año 1979. Porque qué buen año 1979. Muy bueno, muy bueno. Qué mala película. Es una película. Lo peor es que yo le tengo cariño a la película, pero no, es mala. Sí, no, la película es mala. La película puede tener cosas. Tiene cosas graciosas. Sí, es que esa película es una comedia de guerra de alguna manera, pues, ¿cierto? Pero es una comedia de guerra en un contexto muy incómodo, porque es la historia de cómo se involucra Estados Unidos. O sea, básicamente es una película sobre Pearl Harbor, pero es una comedia. Y sin Pearl Harbor realmente. O sea, sí. Pero un poco de paranoia, pues, de alguna forma. Sí. Pero en tono de comedia que como que no termina de salir bien el asunto. Sí, es como vení, ¿cuál es tu público? Sí. ¿Esta película es para quién? Un poquito. Sí, es muy extraño. Entonces, 1941 de Spielberg, a quien, por cierto, él cayó en una profunda depresión después de esa, claro. Por el rechazo que tuvo, y el que lo sacó de esa depresión, pues fue George Lucas, diciéndole: tengo una idea de una película que me gustaría hacer con vos, porque Spielberg estaba pensando en hacer una película de Bond, y Lucas le dice: yo tengo una idea, tengo un personaje en la cabeza que se llama Indiana Smith. Ajá. Que es un cazador de tesoros. Y así nace Indiana Jones. Y la otra, la otra mención para cerrar, es una película de un director que se llama David Seltzer, del año 1992, que se llama Destellos en la Oscuridad. Es una película con Melanie Griffith y actúa también en esta película
Michael Me Douglas. suena esta película. Sí, y es una película muy interesante porque es una película de espionaje en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, pero tiene una cosa muy interesante para esa época, y es que en esa película no pintan a los nazis como villanos, solo los muestran como el enemigo en la guerra. Okay, Y es como el muy otro bando. interesante. Es Ya. el otro bando, sí. Okay. Entonces es muy interesante porque no hay una caricaturización es más, el nazi que muestran, al nazi que le están haciendo espionaje, casi que le cae bien a uno. ¿Cierto? Porque lo muestran de una forma muy objetiva, y eso para una película norteamericana es un enfoque muy innovador, porque como ya hemos dicho, básicamente la premisa era: los nazis son todos monstruos, todos son demonios. Entonces esa peli me parece interesante por eso, por tener esa visión tan distinta al resto del cine norteamericano sobre la guerra. Ok. Bueno, para terminar, me voy yo con una mención de una peli que es todo lo contrario. O sea, es la caricatura absoluta de los nazis. Ve, esta película tiene hasta secuelas, no sé, creo que una o dos secuelas, no me acuerdo bien, pero bueno. Del 2012, es una película, este sí lo tengo que leer, es finlandés germano-australiano. Ok. ¿Listo? Ok. Y es básicamente los nazis, cuando vieron que ya estaban perdida la guerra, se fueron a esconder al lado oscuro de la luna. Muy bien. Muy bien. Y entonces en el 2019 vuelven Sí. para establecer un cuarto rey. Ajá. La película se llama Iron Sky. Iron Sky. Es básicamente la película filmada completamente en digital. O sea, esa fue de lo que en ese momento era muy innovadora en ese sentido. O sea, como que, pues ahorita casi todas ya son pura pantalla verde, puede ser. Sí, sí, sí. Pero en ese momento, pues no. Y era una película independiente que justamente jugó un poco con eso para tener un presupuesto más bien bajito. Es una comedia absurda completamente ahí no hay nada de ficción científica, pero digamos que... No, pues en realidad sí. O sea, pues sí, pero no es pero seria, no, sí, obviamente. pero digamos que nuestro querido Ed Wood estaría completamente orgulloso de ella. Sí, no, total. O sea, no ese es el punto de la película. No, es un divertimento también absoluto, es muy mala, pues. Pero es tan mala que es divertida. Y además sí mete algo dentro de la cultura popular. Sí, sí, claro. ¿Cómo así? O sea, que somos los malos. Sí. de ahí es el meme. De ahí es el meme. Esa película es muy divertida. Esta película es muy divertida. Bien. Muchas gracias. Ok. Y muchas gracias a ustedes. Sí, por ir hasta acá. Y bueno, nada, esto sigue. O sea, tiene que seguir porque en realidad son muchas películas. Sí, así como La Gran Guerra, esto sigue. Sí, y muchas películas muy interesantes. Entonces, nada, nos vemos pues en la próxima rama.